Tengo el privilegio de poder moderar esa conversación con autoridades y representantes del sector privado. Ya no empezamos ahora el foro, creo que la introducción va a ser sencilla. Creo que ya hemos empezado a ver el potencial, las oportunidades que tiene la inteligencia artificial para potenciar y fortalecer nuestro sistema de salud. Entendiendo que Costa Rica tiene muchísimo, podríamos decir todo, para implementar con éxito y aprovechar con éxito esa tecnología, sí queremos enfocarnos con ustedes cuatro en quizá llegar a algunos acuerdos, compromisos, tener obviamente el punto de vista de ustedes, líderes en el sistema de salud, sobre esa hoja de ruta, cómo deberíamos proceder para pasar de la palabra a los hechos. Y quisiera empezar por el señor viceministro de Salud, don Alan Mora, justamente en cuanto a la visión que tiene el ministerio sobre el papel de la inteligencia artificial en ese proceso de transformación digital y cuál diría usted que sean las prioridades de política pública en ese tema. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias a la Cámara por esta invitación. Son diferentes vertientes de las que desde el Ministerio de Salud se están visualizando. Uno de los temas más importantes es esa relación que tiene que haber entre la regulación y la innovación, permitir que todos estos modelos de inteligencia artificial, que todas estas prácticas de inteligencia artificial puedan avanzar con una regulación adecuada. ¿Y a qué me refiero una adecuada regulación? Que la regulación no sea un obstáculo, que no sea una barrera. Dentro de la visión del Ministerio de Salud, por supuesto que están temas éticos que se deben de cumplir, están temas de trazabilidad, están temas de auditorías que tienen que tener muchos de estos algoritmos, pero también no podemos oponernos a esta gran ola de inteligencia artificial que también es una oportunidad, es una alternativa también para hacer nuestros procesos más acelerados. ¿Qué visualiza el Ministerio? Es un marco de gobernanza que incluya todos estos temas sin caer en una regulación que impida el avance de la tecnología. Sabemos que ya hay muchas iniciativas en el ecosistema. Me parece sumamente oportuno que este tipo de eventos se den porque además permite nuevamente unir a la academia, a la industria y al gobierno, en este caso, para construir juntos esa estrategia. Ya nosotros llevamos una estrategia con la Cámara de Salud que espero pronto la estemos lanzando, una estrategia de inteligencia artificial. Esto nos va a dar guías de hacia dónde tenemos que trabajar, cuáles son los principios rectores en los que nos vamos a concentrar y cómo vamos a ir desarrollando estos pruebas piloto. Es muy importante que el país dé un avance en ir construyendo estas pruebas entre los diferentes actores. Aquí se necesita la participación de todo. Hemos visto diferentes experiencias de otros países, una regulación muy exhaustiva detiene la innovación, detiene el avance, una regulación muy laxa, tenemos que cuidar a las personas, tenemos que cuidar los datos, tampoco puede ser. Entonces es importante que nos detengamos y definamos exactamente cuáles son esas prioridades en salud. Desde el Ministerio de Salud estamos convencidos de que esto es una necesidad y ya estamos desarrollando ese marco de gobernanza de datos para el tema de inteligencia artificial. Muchas gracias, don Alan, y omití, y permítame en este primer encuentro con el sector felicitarlo por el nombramiento y en su continuidad como viceministro de Salud. La verdad que eso nos alegra mucho seguir trabajando en conjunto. Muchísimas gracias, Máximo. Y felicito y así le paso palabra al doctor Palma también, que asume un reto muy grande al mando de la gerencia médica de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y además de felicitarlo, bueno, la Caja es el actor más grande del sistema de salud y donde esas aplicaciones pueden tener un alcance mayor. Entonces, más en específico, desde la institución, ¿dónde han visto ustedes que esas aplicaciones pueden tener un potencial más grande? Uno podría pensar listas de espera u otros ámbitos, pero más bien que nos cuente dónde están viendo ustedes ese mayor potencial. Ahora sí, muy bien.
Muy buenos días, muchas gracias a la Cámara por invitarnos a este extraordinario foro, compañeros que me acompañan el día de hoy, don Máximo. Vamos a ver, la Seguridad Social ha venido explorando el tema de la inteligencia artificial a pasos en los últimos por lo menos 3 años un poco más acelerados. La inteligencia artificial definitivamente se veía como como un gran tabú dentro de la organización y ha sido un hito para poder intervenir en las listas de esperas. La Caja en estos momentos tiene toda una estrategia a nivel de los planes operativos para aumentar de aquí al 2030 o hasta vernos de aquí al 2041 como una caja que tenga tecnología y que esté cerca de los pacientes, que esté cerca de las personas. Hemos venido explorando, a razón de que somos una organización muy grande, la mayor a nivel país de prestación de servicios de salud, en varios temas, dependiendo el grado de acompañamiento que hemos tenido para poder materializar la inteligencia artificial y también el efecto, para ir midiendo el efecto a mediano y a largo plazo. En estos momentos estamos apuntados a entrarle al tema de procesos preventivos, tenemos una estrategia de optimización de atención primaria donde incorporamos un módulo llamado inteligencia artificial de AIDA. Este módulo realmente lo que permite es valorar al asegurado que llega a los servicios de salud, valorar su riesgo cardiológico y posteriormente determinar como un apoyo al clínico qué procedimientos hay que continuar dándoles, qué citas y detectarlos para así llegar hasta su trabajo o en su efecto hasta su propia casa. También hemos explorado el tema de poder, en compañía del Banco Mundial, de poder explorar el tema de las mamografías. ¿Okay? Estamos muy inmaduros todavía en ese asunto, pero lleva una buena ruta. De igual forma, tenemos una experiencia muy exitosa con el manejo de pacientes diabéticos para ver factores de riesgo, sobre todo en el área de salud de Tibás. Esto ha facilitado también que el asegurado vaya perdiendo el miedo a este proceso, que nuestros funcionarios vayan perdiendo el miedo e incorporándose a este asunto de la inteligencia artificial, que definitivamente nos va a apoyar de aquí en adelante en el proceso de la mejora continua de las listas de esperas y de la atención oportuna. Muchas gracias, doctor Palma. Bueno, doctor Rojas, no lo tengo que felicitar, ahí sigue. Sí se lo prestamos, ¿verdad?, desde el sector privado, pero bueno, sigue haciendo una excelente labor en el Instituto Nacional de Seguros. En ese ecosistema, doctor Rojas, de salud, riesgo de trabajo, seguros, ¿cómo ven ustedes ese potencial, esa aplicación de la inteligencia artificial, digamos, dentro de la institución que usted lidera desde el lado clínico? Sí, bueno, Máximo, muy importante porque tal vez como usted lo dice, tengo ese doble rol, ¿verdad? El rol asegurador, donde tenemos preocupaciones como hacer los sistemas de salud sostenibles, que el dinero alcance para poder atender todos los riesgos que va a tener un paciente, y sin sostenibilidad financiera, ¿verdad?, podemos tener problemas a largo plazo. Entonces creo que inteligencia artificial y los temas actuariales se compaginan muchísimo, porque podemos ahora utilizar toda esa información clínica vinculada a costos para hacer un mejor diseño de productos y también para garantizar que los sistemas de salud solidarios, comerciales, sean sostenibles a largo plazo, que eso es un problema mundial. Desde la perspectiva de prestación de servicios de salud, también es muy importante la inteligencia artificial, y ahí a mí me gustaría decir que tenemos que ir en el orden adecuado. Creo que la Organización Mundial de la Salud, OCDE, incluso instituciones privadas como HIMSS, ponen claramente cómo debemos de ir creciendo, ¿verdad? La inteligencia artificial es un tema llamativo, ojalá, ¿verdad?, uno lo pudiera implementar en todo, pero es importante que la inteligencia artificial se implemente como parte del sistema de salud y no como esfuerzos aislados, ¿verdad?
Sería interesantísimo tenerlo en mamografías, en fondos de ojo, etcétera, pero realmente donde viene a dar el plus extra es si usted lo logra incluir en ese flujo de trabajo del paciente que tenemos todos los días. Y ahí es importantísimo la regulación que comentaba don Alan, porque ahí significa compartir prácticamente la información clínica del paciente para que se tomen mejores decisiones al paciente. Y es muy importante, ¿verdad?, porque la inteligencia artificial se nutre de información. Y si usted le limita hasta cierto punto la información con la que va a tomar decisiones, es como decirle a un médico, deme un diagnóstico con solo una radiografía, ¿verdad? Ocupo tener todo el contexto clínico del caso para poder tomar una buena decisión y nutrir a la inteligencia artificial de esa información para que ahora sí nos pueda dar un apoyo adicional a los clínicos y tomar la decisión junto al clínico, ¿verdad? No se puede separar y dejar de manera autónoma, y esa es la parte que ahí podemos regular, ¿verdad? Sí, ya casi volvemos, de hecho, con el Ministerio en el tema de regulación, pero antes, don Efraín, expresidente de la Cámara. Efraín se salvó, ¿verdad? Ya lo liberamos de muchas responsabilidades, pero bueno, desde la perspectiva del sector privado, ¿cuáles son esas oportunidades, empezando también en esa ronda más de visión global que vemos o ustedes ven desde la Cámara en cuanto a oportunidades para mejorar calidad, eficiencia, competitividad del sector de servicios de salud? Bueno, muy buenos días a todos. Qué alegría ver el auditorio tan lleno. Y es que como líderes no solamente tenemos la responsabilidad de seguir explorando las diferentes soluciones, sino que tenemos que preparar nuestras organizaciones para aprovechar todas estas herramientas tecnológicas que nos está dando la inteligencia artificial. Y en ese sentido, un mecanismo para la preparación de las organizaciones es ir entendiendo cómo tenemos que ir madurando tecnológicamente. Porque si bien es cierto, es importante incorporar estas tecnologías, es mucho más importante preparar la organización para que no sea anecdótico, sino sea parte del proceso estratégico. Y en ese sentido, nosotros hemos lanzado una iniciativa que es el Digital Health certificado de madurez digital, que es un esfuerzo que estamos desarrollando. No es el único, la Caja ya tiene experiencia con lo que es el proceso de HIMSS. Creo que también el INSS está también avanzando, así que no es la única iniciativa, pero es una iniciativa que realmente va a impactar la parte medular de todo el esquema estratégico. Y por eso en ese sentido los invito a que podamos tener acercamientos para conocer un poco más de este proceso y llevar estas soluciones mucho más estructuradas a nuestras organizaciones. Y ya concretamente, ¿cómo podría impactar en la calidad, en la eficiencia y en la competitividad? Yo creo que ahorita tenemos, lo mencionaba el doctor Palma, tenemos oportunidades diagnósticas muy importantes. Yo creo que mucho del impacto que podríamos generar nosotros desde el sector privado en las listas de espera, porque son cuellos de botella lo que tenemos en las listas de espera, es precisamente incorporar estas soluciones tecnológicas. Está clarísimo que la innovación tiene un dinamismo gigantesco. Acabo de hablar con mi hijo que tiene 24 años y recién regresa de la universidad y me decía, estoy abrumado realmente cómo va avanzando todas estas actividades o todas estas herramientas tecnológicas. Entonces tenemos que estar conscientes de que esta agilidad tenemos que poder incorporarla a las soluciones, y desde el sector privado tenemos la habilidad de que definitivamente deberíamos de ser mucho más ágiles en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que podríamos incorporar mucho más rápido una solución que impacte alguna de estas áreas de diagnóstico donde podamos ayudar y tener efectos mucho más especializados. Luego, la medicina personalizada y efectiva. Yo creo que hemos venido trabajando en esto, ¿verdad?, para poder realmente ajustarnos a las necesidades del paciente. Ahorita podríamos incorporar, por ejemplo, información genética, metabólica y de riesgo del paciente para mejorar esa propuesta de medicina personalizada. Entonces,
hay oportunidades realmente de seguir avanzando y ser mucho más eficientes, no en la cantidad de tratamientos, sino en la calidad del tratamiento que le estamos dando al paciente. Y bueno, la evaluación de tecnologías sanitarias, yo creo que en este sentido ya hemos hecho algunos avances para que los resultados no estén medidos en cuanto a la parte del medicamento, sino la efectividad de esas moléculas. Y ya hemos venido haciendo en el marco de la innovación que podemos hacer a nivel de compra pública, esfuerzos importantes para dar una solución mucho más efectiva a las necesidades del paciente. Bueno, y finalmente, en cuanto al tema de competitividad, todos sabemos la presión que está viviendo el mundo con respecto a la política económica de Estados Unidos, y obviamente hay una presión para que toda la inversión fuera de Estados Unidos regrese a Estados Unidos. Ustedes han visto que la inversión extranjera ha disminuido este año. Algunos argumentan que después de un crecimiento tan acelerado podría haber una disminución, pero también podría ser de esa política de Estados Unidos de devolver la inversión extranjera al mercado estadounidense. Entonces, algo que realmente hemos venido trabajando es la investigación clínica. Es algo que enlazaría mucho todo lo que es la parte de la fabricación, la investigación a través de la investigación clínica. Entonces debemos de también avanzar en este sentido. Muchas gracias, Efraín. Don Alan, pasamos 2 minutos por pregunta y la pregunta del millón además. Entonces, ¿cómo construir un marco regulatorio? Decía el doctor Rojas, el doctor Palma, la importancia, un marco regulatorio que incentive la innovación, pero al mismo tiempo proteja calidad, protección de datos, seguridad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué idea tienen del ministerio? Muchísimas gracias. Bueno, es muy buena la pregunta, don Máximo, y yo creo que la mejora regulatoria definitivamente es el motor de la competitividad, y eso lo hemos visto en diferentes campos. Quizás con todos los avances que hay en este momento y en diferentes áreas, lo hemos visto desde el Ministerio de Salud, la necesidad de tener marcos de mejora regulatoria más robustos, más eficientes. Y ahora, ¿qué significa eficientes? Es como que si tiene que estar el Ministerio de Salud, pero a la vez tiene que estar de una forma sin obstrucción, sin barreras, sino más bien facilitando que los mecanismos de incorporación de tecnología sean más ágiles. En temas de regulación, haciendo un barrido muy rápido por diferentes países sobre lo que están haciendo en temas de inteligencia artificial, definitivamente creo que le tenemos que apostar a un modelo por riesgos, ¿verdad? Un modelo donde nos permita ir identificando cuáles son estas tecnologías de inteligencia artificial que pueden ser de riesgo bajo y que sobre ese riesgo bajo tengamos más libertad para ir explorando. Otras que son de riesgo medio, bueno, ver cuáles son los aspectos regulatorios que deberían de proteger a las personas, ¿verdad? La seguridad de la información, otra vez el tema de trazabilidad, todo lo que tiene que ver con el traslado de sus datos personales y demás. Y por último, estos que son de riesgo alto. Bueno, esos de riesgo alto, ¿qué tipo de auditorías, qué tipo de servicios tiene que ejercer el Ministerio de Salud y cuál es la responsabilidad de cada uno de los actores también en este tema? ¿Qué modelo regulatorio? Tiene que ser un modelo regulatorio equilibrado, un modelo que permita el avance sin dejar de lado la seguridad sanitaria, la seguridad del paciente, la calidad del servicio. Creo que es lo mejor y por las experiencias que se han venido presentando en otros países es a lo que otras naciones más avanzadas le están apuntando. Tenemos que construir ese modelo y esa parte es importante. Tener una materia que ahora sí albergue todos estos conceptos y podamos ponerlos al servicio, ¿verdad? Tanto de los administrados, pero lo más importante, no hay que olvidar, es del paciente. El paciente es el que tiene que recibir estos beneficios, el paciente es el que tiene que recibir esa aceleración en la prestación del servicio, esa oportunidad y esa calidad. Entonces, partiendo desde el paciente, entre todos, creo que es importante poner cuáles son los puntos que podrían intervenir en esta regulación y que podemos hacer un servicio más efectivo y más eficiente. El Ministerio ya está trabajando también en estos modelos, hemos hecho algunas solicitudes a algunos entes internacionales que nos ayuden a visualizar esto para sacar una propuesta y después obviamente recibir aportes de las otras instituciones y de los otros sectores. Muchas gracias, don Alan. En la misma línea, doctor Palma, muchos decimos y creo que es uno de los grandes valores cuando hablamos de esos temas de la caja, la enorme cantidad de datos que son
una oportunidad gigante para poderlo aprovechar en beneficio de los pacientes. ¿Cómo piensan o cuáles son los desafíos que ustedes visualizan para hacer un uso seguro, interoperable y respetuoso de esos datos, obviamente en favor de los pacientes, pero sabemos que tienen una responsabilidad como custodios ustedes de esa información? Bueno, la Seguridad Social ahorita está apostando con una ruta de gobernanza de datos regulada definitivamente por todo lo que contempla la agenda del Ministerio de Justicia y Paz con el manejo de datos. Nosotros estamos cumpliendo todo lo regulatorio que ellos tienen, por un lado, y segundo, estamos tratando de comenzar por riesgos que sean los más básicos, los riesgos los más bajos, así como dijo el doctor, con tal razón de que la institución tiene, ya hay 29 hospitales, 900 EBAIS, una cantidad de consultas por día extraorbitante, ¿verdad? De tal manera de que la aplicación de alguna solución de inteligencia artificial tiene que ir muchísimo más despacio, con buenos pasos, pero no detenerse. Estamos apuntando a que el asegurado esté tranquilo, a razón de que seguimos acreditando el cumplimiento de todo el componente ético, con toda la regulación que hay hasta la fecha a nivel país, esperando la regulación del Ministerio de Salud en este proceso y sobre todo haciendo la gestión de cambio para que en el momento que hagamos la ruta de gobernanza de los datos, igual el manejo apropiado del ciclo de los datos de forma correcta, el asegurado esté tranquilo de que en el momento que apliquemos alguna solución de inteligencia artificial, se va a manejar en forma ética, que el resultado final siempre va a ser por una valoración de un experto, ¿verdad? No solamente por la inteligencia artificial, y que ellos crean en el proceso. Y también alineado al cambio de perspectiva que los profesionales en ciencias de la salud tengan en este momento, a razón que son muchos. Entonces vamos a iniciar en un proceso paulatino con áreas que no sean muy sensibles y poder tener así pasos muy enriquecedores en temas de las listas de esperas y en atención oportuna. Muchas gracias, doctor. Dicen algunos, Kenneth, doctor Rojas, que el INS tiene el mejor de lo mundo, ¿verdad? Institución pública y con bastante libertad de operación, también semejante en algunos aspectos como institución privada. Pero bueno, eso, volviendo al tema de cómo convivir desde el uso de modelos predictivos de inteligencia artificial y la necesidad de proteger la privacidad de sus pacientes, sus asegurados. Mencionó, ¿verdad? Mucho va a depender de lo que establezca el ministerio, pero internamente cómo se están preparando, cuáles son los retos que visualizan. Sí, una pregunta importantísima y ahí es muy importante cómo queremos ese modelo predictivo. En la parte clínica creo que hay que seguir algunos lineamientos internacionales y creo que el Ministerio de Salud lo está haciendo muy bien asesorándose con la OCDE, con OMS, con HIMSS y ellos ya han establecido algunas formas de hacerlo de una manera segura. HIMSS, por ejemplo, establece los sistemas de soporte a la decisión clínica y a mí me encanta ese término porque así es como se tiene que hacer, ¿verdad? Un análisis predictivo no puede ser démosle este medicamento y ya a este paciente. Es un sistema de soporte a la decisión clínica, le va a hacer sugerencias al clínico que podemos o no tomar. Ahora bien, protección de datos es un tema importantísimo. ¿Qué tanta información le vamos a dar a ese modelo predictivo para que pueda dar una opinión, una soporte a la decisión clínica correcto y qué le vamos a restringir? Y aquí está el eterno dilema, ¿verdad? De dónde llegamos con la regulación y dónde llegamos con la flexibilidad para no dejar de ser innovadores. Y ahí es importantísimo pensarlo como si usted estuviera frente a su médico, ¿verdad? En el momento que le va a hacer la decisión clínica, usted desearía que su médico tenga toda la información suya, ¿verdad? Y no que tenga parcialmente alguna información. Pero tenemos que cuidar esa información para que no quede libre en el ambiente o que se pueda utilizar de alguna otra manera, de una manera
inadecuada. Y para esto yo creo que tenemos que ir cumpliendo las etapas, gracias a otros organismos internacionales, lo que mencionaba don Efraín, hay modelos de adopción de la tecnología y yo creo que no nos tenemos que brincar etapas. Esos modelos de adopción de la tecnología, y el Ministerio de Salud lo está haciendo muy bien, deben de empezar por un sistema de expediente electrónico robusto, seguro, que no sea vulnerable, encima de eso interoperar de manera segura y que no sea vulnerable, y a partir de eso ya podemos construir modelos predictivos más avanzados. Porque de momento, si no lo hacemos en ese orden, lo que vamos a hacer son iniciativas, ¿verdad?, que van a salir puntuales, que no van a poder integrar toda la información clínica para en serio hacer un modelo predictivo de los que buscamos a alto nivel, ¿verdad? Que esto estamos hablando de HIMSS nivel 5, 6 y 7, ¿verdad? Que son los que deberíamos de estar apuntando, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Al sector privado, ¿verdad? Hoy en esos 45 minutos soy moderador, entonces no soy de ningún sector. Efraín, desde el sector privado, ¿lo regulatorio es una barrera? Primera pregunta, dos preguntas en uno. Y si lo es, si lo puedes comentar, o si hay también otras barreras que quizá impiden una adopción más masiva de esas tecnologías basadas en inteligencia artificial, no sé, financieras, de talento humano. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que desde el sector privado tenemos la responsabilidad siempre de impulsar la agilidad. Y en ese sentido voy a aprovechar el comentario tuyo, Alan, porque el paciente tiene que estar en el centro de nuestras decisiones. Todos tenemos la preocupación de crear un ambiente regulatorio adecuado y una gobernanza efectiva. Lo que pasa es que la innovación no va de la mano con la regulación. La regulación siempre va a ir muy, pero muy atrás de la innovación. Entonces la pregunta es cómo lo manejamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos trabajar en esta dinámica? Y yo creo que ya hemos hecho avances importantes. El Comité de Salud que tenemos con el Ministerio de Salud, donde la mayoría de nosotros está representado, es un foro realmente importante para poder avanzar por una línea que nos lleve a ser mucho más innovadores y obviamente teniendo todo tipo de consideraciones legales. Pero ciertamente tenemos ese reto, así que yo no sé si es una barrera, pero es un reto muy importante que debemos de superar. No creo que nosotros tengamos que esperar el marco regulatorio para tomar decisiones. Hay protocolos, hay modelos ¿verdad?, de adopción, de buenas prácticas que ya se están desarrollando, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es aprovechar la experiencia de otros países. La OCDE también tiene un marco regulatorio interesante para poder avanzar de una manera responsable, no sé si legal y segura, pero por lo menos responsable, basada en el paciente, no solamente en lo que nosotros consideramos que es apropiado. Pero ciertamente hay gran cantidad de oportunidades para alianzas público-privadas. Aquí tenemos que cambiar un paradigma, no tenemos que pensar únicamente en procedimientos, tenemos que pensar en resultados. Si pensamos en procedimientos, siempre vamos a ir orientados a generar volumen de procedimientos. Acá lo que tenemos que pensar es cómo podemos tener el paciente en el centro y con un resultado óptimo para ese paciente. Y en ese sentido, ¿verdad?, ya hay muchas iniciativas, pero este Value-Based Healthcare, ¿verdad?, que es orientado hacia los resultados de los pacientes, lo que estamos es realmente buscando valor en el procedimiento y no solamente pues una transacción en esa línea. Entonces yo creo que hay ya iniciativas importantes que podemos analizar, que podemos aprovechar. En ese sentido ya la inteligencia artificial podría ir embebida en la solución y no ser una solución aparte, ¿verdad? Y yo creo que como sector privado tenemos esa obligación de proponer soluciones innovadoras, no solamente para el mercado público, sino para nuestras propias soluciones a nivel de mercado privado, de manera que podamos impactar positivamente al paciente. Y finalmente, sí estoy de acuerdo que tenemos que ser muy cuidadosos. Ya hay regulación orientada a proteger los datos del paciente. Ahí en el Comité de Salud, cuando participaba, estaba no me acuerdo, la PROHAB, ¿verdad?, que la representante del PROHAB siempre levantaba su mano para cuando estábamos discutiendo temas de información del paciente, pero tenemos que compartir la información.
Esto es como si tuviéramos el dinero debajo del colchón sin llevarlo al banco, nadie lo va a aprovechar. Entonces, en ese sentido, sí buscar mecanismos, ¿verdad? Como decía don Alan, tal vez evaluar cuál es el impacto del proyecto, ir dándole tiers de manera que no nos esperemos únicamente a que tengamos todo el marco regulatorio para poder tener soluciones. Y ciertamente tenemos que ver cómo poder avanzar. Antes de la pregunta final, una ronda rápida, nos ayudan, ¿verdad?, con respuestas cortas. Don Alan, ¿cuál es el modelo de gobernanza que están pensando en el Ministerio de Salud? Si hay algo que ya han conversado, ¿verdad?, con el nuevo ministro, cómo van a estructurar, cómo van a asegurarse que los actores puedan participar, bajo qué modelo, y no sé si nos quiere dar alguna primicia de cuándo lanzamos la agenda. Muchísimas gracias, Máximo. Yo creo que la línea está muy clara. Don Efraín ya lo acaba de mencionar. Tenemos 2 espacios que tenemos que seguir aprovechando y justamente se crearon para este tipo de colaboraciones. COESAINCO es uno, con todo el tema de mejora regulatoria. COESAINCO es un consejo donde prácticamente compartimos desde el punto de vista de salud con otras industrias también, y además donde se ven todos estos temas que, como decía antes, la mejora regulatoria tiene que ser el motor de la competitividad, motor de la salud también. O sea, es una oportunidad que tenemos, cómo aprovechamos estas tecnologías al servicio de las necesidades que tenemos como país y en este caso como pacientes. ¿Cuál es el modelo? Un modelo participativo, Máximo. El segundo consejo que tenemos es el Comité Técnico de Salud Digital. Tenemos que explotarlo más, yo lo decía antes del proceso anterior de cierre, tenemos que explotarlo más, tenemos que poner nuevos retos en ese comité y tiene que seguir siendo participativo como ha sido hasta el momento. Creo que logramos cosas interesantes, por ejemplo las guías de interoperabilidad, que fue una colaboración, ¿verdad?, entre los diferentes sectores, donde quizás antes de eso el país todavía no hablaba nada de estos temas, o los había hablado pero de forma aislada. Se pusieron en la mesa y ya tenemos productos concretos que han dado resultados y hoy día creo que están en un proceso de conectatorio incluso con servicios de laboratorio, y esos son los ejercicios que hay que ir haciendo ahora destinados a otras áreas. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? Un modelo que nos permita ver el tema de gobernanza, el tema de alfabetización. Don Kenneth decía interoperabilidad. Esto es todavía un tema que tenemos que seguir trabajando. Ya empezó, lo decía, están las guías, están los primeros ejercicios de IPS que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué falta ahora? Bueno, otras instituciones también uniéndose a la Caja, también con el INS para ese intercambio de datos, obviamente con la seguridad, ¿verdad?, que nos demandan también las agencias de regulación en estas materias, pero tiene que seguir siendo participativo. Creo que es el mejor modelo, creo que lo que le ha servido a otros países y es la ruta que nosotros tenemos que seguir. Muchas gracias, don Alan. Doctor Palma, y en la Caja, ¿verdad?, paralelo a ese proceso de generación de condiciones regulatorias, marco de gobernanza, ¿cómo tienen previsto prepararse a nivel de capacidades institucionales para estar listos, ¿verdad?, para poder implementar esas tecnologías y esas soluciones en la institución? Sí, bueno, la institución de la creación del expediente digital único, pues toda la parte de infraestructura y tecnología, pues ahí hemos venido incorporándolo en cada centro a lo largo y ancho de todo el país. Apenas estamos en un proceso de poder hacer la ruta de la gobernanza de los datos nuestros, que definitivamente van a ir direccionados en resultados afín a la atención del paciente, en resultados predictivos, en disminución de las listas de espera, en priorizar procesos que definitivamente nos van a dar un efecto positivo en la calidad de vida de los asegurados, y también el tema de capacitación constante de todo el talento humano que tiene la organización, de tal manera de que todos estén alineados en una misma ruta, ver qué vamos a hacer con el dato enriquecedor que tiene el expediente digital de la Seguridad Social. Va más allá de no solamente dejárselo en la caja, sino que sea una Costa Rica con un solo expediente y hacer el proceso de interconexión y popularidad, ¿verdad?, a nivel de otras organizaciones. Pues estamos iniciando el proceso y verlo con toda la evaluación de riesgo de potencialmente trasladar la información a otros centros
y así sucesivamente pretendemos hacer una ruta siempre destinada a la atención que el asegurado así determine. Muchas gracias, doctor Palma. Bueno, decíamos que la institución La Caja tiene grande cantidad de datos, pero el INS también. Ustedes desde el sector asegurador visualizan que hay oportunidad para utilizar esa información para generar beneficios tanto a sus asegurados como a la población, o incluso tienen pensado incluso desarrollar algunos modelos propios en la institución para poder aprovecharlos. Sí, bueno, desde el INS yo digo que nuestra población asegurada es la misma que la de la Caja, es todo el país, ¿verdad? Desde cualquier accidente que podamos tener cualquiera en carretera con el seguro obligatorio de automóviles, hasta riesgos del trabajo y todos los demás seguros comerciales que cuenta el INS. Entonces, los pacientes son los mismos, ¿verdad? Y el expediente, como dice el doctor, debería ser el mismo interoperando. ¿A qué vamos? ¿Y cómo vamos a hablar de inteligencia artificial en el INS? El INS inició hace varios años, hace cerca de 5 años, un modelo de transformación digital total, el cual, gracias a la visión también de nuestro liderazgo, se le dio prioridad al sector salud. Entonces, nosotros estamos en este momento cambiando todo nuestro expediente clínico, que es bastante viejito, por decirlo así, de los 90s, a una solución extranjera, comprada, que ya ha garantizado tener niveles de HIMSS e ISO 7. Y la intención es, así como ya estamos interoperando con la Caja, con IPS y todo lo demás, que nosotros podamos interoperar desde este modelo. La gran ventaja de tener un modelo ya probado, un expediente electrónico ya probado, es que la implementación de temas predictivos y de inteligencia artificial es muchísimo más segura y más adecuada, porque ya cuenta con certificaciones internacionales que nos dan esa garantía de poder avanzar con pasos seguros. Con el tema regulación, yo me siento bastante tranquilo. Creo que tenemos, y no porque don Alan esté aquí a la par mía, tenemos un Ministerio de Salud que se preocupa por no obstaculizar, lo cual es importantísimo, y además se asesora bien. Y no se asesora bien, no tanto porque nos incluya, sino porque incluye a gente que realmente sabe del negocio. OCDE es importantísimo, y además toma acciones que son propositivas, y yo creo que el Ministerio de Salud en salud digital pasó desde hace unos años de ser que uno lo podría ver como un obstáculo a más bien a un promotor, y creo que eso lo debería de llenar de satisfacción, que como país está haciendo eso. Y incluso hemos tenido momentos que nos dice, bueno, Caja INS, vamos adelante, ¿verdad? Porque ocupamos lograr eso, y para mí eso es un motivo de orgullo a nivel nacional. Muchas gracias, Kenneth. Efraín, hablemos de ética un minuto. ¿Qué compromisos debería asumir el sector privado? No tiene nada que ver, y perdón que lo mencione, pero en la primera página de un periódico nacional ¿verdad? Sale a reducir temas de ética en otro ambiente que no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Lo hablamos ahora, ¿verdad? Y he escuchado que en la Cámara son intransigentes en temas de ética. Creo que de ahí todo debería empezar cuando hablamos de alianza público-privada. Pero bueno, un compromiso aquí frente a ese auditorio que debemos de asumir como sector privado en tema de ética. Bueno, yo creo que esto, más que un tema de ética, lo conversábamos ahí antes del foro, es un tema económico. Las organizaciones que no estén autorregulándose van a tener siempre el reto de tener impactos económicos por las decisiones que se tomen. Lastimosamente nosotros no tenemos un mecanismo de evaluación inmediata del riesgo. Las compañías que cotizan en bolsa, cada vez que tienen un problema de ética, sus acciones tienen un impacto, ¿verdad?, inmediato. Y entonces han aprendido desde hace muchos años a que no es un tema únicamente subjetivo, sino que es un tema económico. Y así tenemos que entenderlo nosotros también, y de ahí viene la responsabilidad nuevamente de la autorregulación, ¿verdad? Y si ponemos otra vez, devolviéndome a la reflexión anterior, el paciente en el centro de nuestras decisiones, siempre va a tener la oportunidad, el sector privado, de ser mucho más ágil, entendiendo que tenemos la responsabilidad de autorregularnos como organizaciones.
Entonces, en ese sentido también, por supuesto que en la Cámara también hemos desarrollado algunas iniciativas para poder prepararnos también para tener nuestras organizaciones mucho más blindadas para que este tipo de tentaciones, por decirlo de alguna manera, de tomar el camino equivocado, no nos vaya a ganar a la estrategia, ¿verdad?, consistente, de largo plazo, a la estrategia profunda, que es por donde nosotros tenemos que apostarle. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos esa oportunidad de autorregularnos, no solamente en temas como los que se publicaron hoy, sino en temas de proteger la información del paciente, de dar un consentimiento al paciente o una información al paciente, que estamos utilizando algún tipo de herramienta artificial para tomar una decisión, no solamente, ¿verdad?, para nuestro propio beneficio, sino que el paciente pueda tomar la decisión. Y bueno, no quisiera desmeritar esos esfuerzos que se están haciendo para fortalecer los expedientes médicos electrónicos, porque es básico que tengamos información estructurada para tomar decisiones. Pero lo más importante es que el paciente sea el dueño de la información, y para eso tenemos que seguir impulsando la interoperabilidad para que el paciente pueda llevar esa información donde sea, no solamente al INSS, a la caja, a la bíblica, al CIMA, ¿verdad?, si se va de viaje, si tiene alguna crisis en algún otro lado, que pueda realmente tener acceso a esa información de manera inmediata. Y en ese sentido yo creo que siempre tiene que existir esa ética de que vamos a compartir esa información de manera responsable, ya sea por regulación o por nosotros autorregulación, que es importante de desarrollar. Definitivamente insistir en que tenemos que tener el paciente en el centro y que el paciente pueda ser el dueño de su propia información clínica. Y cerramos. Flash, 10 segundos. Un compromiso concreto de cada institución y que podamos medir en la tercera edición del Foro Nacional de Inteligencia Artificial en Salud del otro año. Compromiso concreto del Ministerio de Salud en ese tema. Gracias. Un modelo regulado, un modelo regulado entre la innovación y la regulación sanitaria para que el país pueda avanzar en inteligencia artificial. Caja. Una institución que tenga un portafolio de tecnologías de información, siempre centrado en las necesidades del asegurado y sobre todo apuntando a tener resultados de optimización de la atención de los asegurados y las listas de espera. INSS. Bueno, para nosotros dentro de un año estaríamos prácticamente cerca del kickoff del nuevo expediente en salud, entonces esperamos una transición tranquila a un expediente digital que pensamos que nos va a potenciar al futuro. Cámara, sector privado. Bueno, ya no tengo ningún poder en la Cámara, pero quiero comprometer públicamente, ahí Máximo luego va a poner el porcentaje, a que la Cámara fije un porcentaje de compañías pertenecientes a la Cámara que ya puedan estar preparadas para poder tener algún mecanismo de madurez tecnológica. En ese sentido, con el sello tenemos esta oportunidad, así que te dejo ese reto para que vos lo devuelvas. Sí. Muchas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes por la atención y pasamos a la próxima parte del foro. Les agradecemos el habernos acompañado el día de hoy en el Foro Nacional de Inteligencia Artificial en Salud, segunda edición. Este foro fue presentado por ULACIT, Cámara Costarricense de la Salud y DHIT. Nos veremos en la próxima edición. Síganos en redes como ULACIT. Buenas tardes.